Muy buen día para todos. Bienvenidos a nuestra habitual capacitación en protección radiológica. Desde SEGRAD y Dosimetría Personal, pues les enviamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo y queremos agradecer por la gran acogida que este programa ha venido teniendo entre todos ustedes. Para el día de hoy está programada el tema de radiación primaria y secundaria. Parece ser un tema bastante sencillo, bastante simple, y en realidad sí lo es. Pero a veces nosotros tenemos confusiones en cuanto a qué es la radiación primaria, qué es la radiación secundaria. Tenemos muy claro pues que la radiación primaria se origina en el equipo o proviene de la fuente, pero a veces tenemos algo de duda con respecto a qué es la radiación secundaria o radiación dispersa, también se conoce así. ¿Y cómo es que esta radiación dispersa se produce? Para ello es necesario que recordemos o que retomemos algunos conceptos que ya hemos visto antes para poder reforzar este tema. Lo primero que vamos a tomar o retomar es qué es la radiación, ¿cierto? Lo recuerdan, que la radiación es la propagación de la energía en forma de ondas o partículas, ya sea en el vacío o sea en un medio material. La radiación tiene esa particularidad que puede atravesar cualquier medio. O si no lo atraviesa, pues dependiendo de la energía, si la energía no es suficiente para atravesarlo, sí puede transmitir energía o puede entregar toda su energía al medio en el cual se esté propagando. Si es en el vacío, pues no habrá entrega de energía, por lo tanto la radiación podrá propagarse indefinidamente, pero cuando ya llega a un medio material, pues si la energía no es suficiente para poder atravesar el espesor del material con el que está interactuando, pues perderá toda su energía en las repetidas interacciones que tiene en el medio y cesará su propagación o se extinguirá en pocas palabras. Recordemos que la radiación se produce ya sea como partículas, en forma de partículas o en forma de radiación electromagnética. Cuando hablamos de la propagación de la energía en forma de ondas, es radiación electromagnética. Si nosotros tenemos un átomo, un radionúclido, y ese núclido está emitiendo partículas, ya puede ser partículas alfa, partículas beta, o puede estar emitiendo protones, neutrones, o el núcleo se rompe y entonces tenemos fragmentos de fisión. Pues todas estas partículas se van a propagar igualmente en el medio y van a entregar, van a ceder su energía en el medio en el cual se propaga. Posterior a esa emisión de partículas, pues tenemos que el núcleo que queda o los núcleos que quedan, si es una fisión donde más o menos hay una equivalencia entre el número atómico, o sea, cuando se parten más o menos casi que a la mitad, o cuando me quedan dos núcleos inestables, pues ellos van a emitir rayos gamma. Eso en el caso de la fisión. En el caso de emisión de partículas alfa, partículas beta, protones o neutrones, pues simplemente va a haber un reacomodamiento de los nucleones que quedan dentro del núcleo atómico. Y ese reacomodamiento pues va también a haber una compensación de energía, un equilibrio de energía. Y para equilibrar esa energía pues se emite también radiación electromagnética en forma de rayos gamma. Esto desde el punto de vista de isótopos, de fuentes, ya sean abiertas o cerradas o isótopos naturales. También vimos que otra de las formas de radiación y radiación electromagnética específicamente es la producción de rayos X por distintos fenómenos, ¿cierto? O sea, ya sea por frenado por atracción columbiana, cuando el electrón pasa cerca del núcleo del blanco con el que se está interactuando, o por frenados contra el núcleo directamente, choques directos contra otros electrones, o cuando se mueven, se sacan electrones de sus órbitas y empieza a haber una cascada o movimiento de electrones de los orbitales externos
a los orbitales internos, ocasionando de esta manera que se produzcan rayos X característicos o rayos X secundarios. Entonces, en un tubo de rayos X tenemos pues como radiación primaria el rayo X que se emite de forma ordenada, organizada, por decirlo así, direccionada hacia un blanco, que en este caso es el paciente en radiología diagnóstica, o hacia un blanco material en el caso de radiología industrial o cuando se hacen ensayos no destructivos. Una vez que se produce la radiación, esta radiación va a interactuar con el medio en el cual se está propagando. Como estamos aquí dentro de nuestro planeta, estamos hablando de la radiación a la cual les estamos expuestos en nuestros trabajos, pues indiscutiblemente vamos a hablar de la propagación de la energía en el medio. Recuerden que el aire no significa vacío. Cuando hablamos de distancia, estamos hablando que hay una gran cantidad de aire entre la fuente y nosotros. Y que en ese aire, en lo que nosotros llamamos aire, está compuesto de una gran cantidad de elementos, una gran cantidad también de moléculas. Hay moléculas de agua, hay moléculas de oxígeno, hay oxígeno puro en su forma más simple, hidrógeno, helio, nitrógeno, gas carbónico, en fin. Hay una gran cantidad de material en ese aire. Y las partículas van a interactuar con los átomos de todos los elementos que están presentes en el aire. Asimismo, la radiación electromagnética. Así que es necesario entonces que hablemos de interacciones, radiación-materia. Necesitamos retomar nuevamente este concepto. ¿Qué ocurre en esa interacción radiación-materia? Nosotros recordaremos que en esa interacción tenemos colisiones. Esas colisiones se dan por partículas cargadas, es decir, por la radiación alfa, la radiación beta. Y tenemos diferentes tipos de colisiones que los vamos a ver ahorita. Tenemos efecto Compton, producido entre la interacción entre un fotón y la materia, electrones de un átomo. Recuerden que cuando hablo de fotón, estoy hablando indistintamente de rayos X o rayos gamma. Tenemos efecto fotoeléctrico, también es por interacción de fotones con la materia. Entonces nosotros podemos decir que las interacciones, dependiendo del tipo de radiación que tengamos, pues podemos dividirla en interacciones de partículas cargadas, que en este caso serían lo que llamamos colisiones, o interacciones de fotones con la materia, que es lo que llamamos, son estos dos efectos que tenemos aquí. Claro, hay otros efectos también, pero dependen de la energía, si va a aparecer, por ejemplo, producción de pares, aniquilación, en fin, pero no vamos a profundizar tanto en esos temas porque ese tema de interacción, radiación, materia, eso ya lo vimos en charlas anteriores. Como lo que nos interesa es comprender cómo se origina la radiación primaria, o mejor dicho, cómo se origina la radiación secundaria, a partir de la radiación primaria, pues solamente vamos a detenernos en este tipo de interacciones, en estas interacciones que son como las más representativas dentro del rango de energías que nosotros manejamos en nuestros trabajos, en nuestras labores diarias. Si vamos a hablar ya de reactores nucleares o si vamos a hablar de aceleradores de altas energías, pues tendríamos que contemplar otro tipo de interacciones. Pero como estamos hablando de equipos de rayos X, isótopos utilizados en la industria, utilizados en medicina, y que no son de una energía significativa,
comparado con esos que acabo de mencionar, pues estas interacciones sirven para poder hablar del tema de cómo se produce la dispersión de esa radiación o la radiación secundaria que nosotros le llamamos. Bien, cuando hablamos de colisiones tenemos tres posibilidades. Una de ellas es la colisión elástica. En una colisión elástica, la partícula cargada, ya puede ser una partícula beta más, una partícula beta menos, pues va a chocar con los átomos y se desvía de su trayectoria. Se desvía de su trayectoria cediendo cierta cantidad de energía en forma de energía cinética. Aquí no hay alteración atómica ni nuclear en el medio. Es más que nada aquí lo que se da es una interacción columbiana, una interacción relacionada con las cargas, con la atracción o repulsión de cargas. La partícula cargada pues vendrá con cierta energía cinética. Esa energía cinética pues cuando llega al núcleo va a verse afectado el recorrido, ya sea por la repulsión o por la atracción de las cargas positivas y negativas que están en el átomo, cuando se está acercando al átomo, perdón. Entonces a eso le llamamos colisión inelástica. La partícula choca con el átomo. No estamos hablando de que choca con alguna de las partículas del átomo, porque realmente lo que va a haber allí es una interacción entre las cargas de la partícula incidente con las cargas de los componentes del átomo, es decir, protones y electrones. Otra colisión que tenemos es la colisión inelástica. En la colisión inelástica, la partícula reacciona con los electrones del átomo y le transfiere pequeñas cantidades de energía. Le transfiere pequeñas cantidades de energía y esa energía va a provocar que los electrones sean expulsados del átomo, sean expulsados de su orbital, o que se muevan a un estado, de menor energía de enlace, produciendo excitación en el átomo. Y en la colisión radiactiva, la partícula cargada que incide en el átomo, especialmente electrones, es frenado o desviado por la interacción con el núcleo o con el átomo, y al ser desviado se produce una desaceleración que va a generar que pierda energía cinética y esa energía cinética se irradie en forma de radiación electromagnética. Por ejemplo, un rayo X. Bien. Entonces, estas son las tres colisiones que nosotros podemos tener en mente al momento de pensar en una fuente radiactiva, por ejemplo, emisora de partículas beta, más que nada. En una fuente de emisora de partículas alfa se produce ionizaciones durante su trayectoria, porque va arrancando electrones a los átomos en el medio, por lo tanto es un caso muy particular, pues que no vamos a tocar en esta clase para este ejemplo, o para llegar a determinar la radiación dispersa que nosotros tenemos. Tenemos mucha radiación dispersa más producida por partículas beta y por fotones, especialmente por fotones, que por partículas pesadas, por las partículas cargadas pesadas como las partículas alfa y núcleos de retroceso o fragmentos de fisión.
En este tipo de partículas, pues la ionización, se produce una ionización directa, hay una densidad de ionización durante su recorrido, pero hay muy poca dispersión a gran distancia. Pero con las partículas beta y con los fotones sí se presenta la radiación dispersa en gran medida, la radiación secundaria, y especialmente con los fotones. Vamos a mirar gráficamente cada una de estas colisiones para que de pronto pues, detallemos eh, diferentes aspectos de ella. En la colisión elástica, pues tenemos que la partícula viene y ella es desviada de su recorrido. Es desviada de su recorrido. No me va a producir una ionización, solamente va a haber un desvío. O sea, porque hay fuerzas de interacción. Hay fuerzas de interacción. Si la partícula es positiva y logra atravesar el átomo, al acercarse al núcleo, el núcleo la rechazará y causará una desviación de ella. Si la partícula es negativa, pues puede ocurrir que al pasar cerca de un electrón, el electrón la impulse, la repela y sea desviada de su objetivo o de su trayectoria, por decirlo así. En la colisión inelástica puede ocurrir dos cosas. Una, que la partícula le ceda algo de energía al electrón y ese electrón cambie su orbital, se pase a un orbital que esté de menor energía de enlace, ¿cierto? Cambie de orbital, produciéndome así una excitación en el átomo. Me produce una excitación, pero no va a producirme ninguna ionización. Pero si le entrega la energía suficiente al electrón para que el electrón salga del átomo, allí ya me produce una ionización. Y ojo a esto, ese electrón que se ha ionizado va a salir y en su recorrido este electrón se me convierte en otra partícula que va a producir estos mismos efectos o una colisión elástica con otros átomos o me va a producir una colisión radiactiva con otros átomos. Entonces, la radiación primaria aquí es la partícula que viene, la primera partícula que viene y me causa la excitación o me causa la ionización. Pero el electrón que sale, el electrón producto de la ionización, el electrón producto de esa entrega de energía, de esa colisión inelástica, este electrón se convierte en una radiación secundaria, porque va a entregarle energía a otras partículas de otros átomos vecinos, produciendo excitación o produciendo ionización. Y si me continúa produciendo ionización, pues va a continuar produciendo electrones que va a seguir interactuando con otros átomos, produciendo más partículas que va a generar eh, nuevas, nuevas ionizaciones. Además, tenemos que esta ionización que se produce aquí me genera una vacancia que debe ser cubierta por los electrones de los orbitales externos. Y cuando esos electrones saltan desde los orbitales externos hasta un orbital interno, esos electrones liberan rayos X también. Liberan radiación electromagnética. Esos rayos X también son radiación secundaria. Entonces allí vemos que la radiación secundaria se produce durante la interacción o por la interacción de la radiación primaria con los átomos con los cuales va interactuando en su recorrido y estos átomos del medio van a producir otro tipo de radiación. O sea, se convierten en otra fuente de radiactiva, otra fuente de radiación que me va a emitir esas partículas
o esas formas de radiación que vamos a llamar radiación secundaria. Miremos aquí, por ejemplo, las posibilidades de interacción de un electrón. Un electrón tiene un recorrido, cuando interactúa con el medio, tiene un recorrido muy zigzagueante, un recorrido muy irregular, ¿cierto? Ingresa a un medio, esta es la barrera del medio, la superficie del medio, del blanco con el que va a interactuar. Y el electrón viene y va a hacer por colisiones elásticas, pues va a ser desviado de su recorrido, va a ser desviado de su recorrido, hasta que finalmente tenemos un electrón en reposo que va a formar parte del medio. A esto le llamamos también rayo delta, o es posible que el electrón pueda originarme otros electrones, y le llamamos rayo delta. Rayo delta es un término utilizado para expresar una partícula cargada que es capaz de producir ionizaciones significativas, que puede producir partículas de su misma especie. Por ejemplo, un electrón puede ionizarme un átomo generando más electrones libres. Bien. También puede ocurrir que el electrón, por colisión elástica, perdón, por colisión inelástica, saque a un electrón de su orbital. Al sacar el electrón de su orbital, pues me va a generar una vacancia, y esa vacancia, como lo mencioné, va a ser cubierta por saltos de los electrones de los orbitales externos, produciéndome así los rayos característicos, por ejemplo, en un tubo de rayos X. O el electrón se acerca al núcleo, y cuando se acerca al núcleo por atracción columbiana entre la carga positiva y esa carga negativa, pues ese electrón va a ser desviado de su recorrido, va a ser desacelerado y me va a producir radiación electromagnética o radiación de Bremsstrahlung, radiación de frenado, que también ocurre cuando el electrón es frenado directamente por el núcleo, por el protón, choca con un protón. Entonces, como vemos, el electrón en sí es una partícula radiactiva, una partícula libre, una partícula beta menos. Y esa partícula beta menos me produce varias formas de radiación, que esto es lo que conocemos como radiación secundaria. Este principio es utilizado en un tubo de rayos X. Aceleramos los electrones a gran energía para que esta radiación de Bremsstrahlung que se produce sea suficientemente alta y yo tenga un rayo X, un haz de rayo X útil que puedo utilizar para hacer diagnóstico clínico o para hacer un control de calidad en un procedimiento no invasivo, por ejemplo, una soldadura o una superficie, o para hacer ensayos no destructivos de determinación de corrosión de materiales, en fin. Entonces, en ese caso, la radiación de Bremsstrahlung que se me origina en el tubo de rayos X, pues es lo que yo voy a considerar como el haz de radiación primario. En un isótopo, como las partículas alfa y las partículas beta tienen muy poco alcance, esos isótopos los encapsulamos, es decir, los metemos dentro de una cubierta de acero. Ese acero me retiene todas las partículas alfa y las partículas beta y solamente dejan salir los rayos gamma. Y esos rayos gamma se van a convertir en mi radiación primaria cuando yo voy a hacer gammagrafía industrial, por ejemplo. En un paciente que ha consumido un radiofármaco, ese radiofármaco pues produce partículas beta generalmente, o produce positrones, y esos positrones se van a quedar dentro del paciente. Lo que va a salir del paciente, lo que va a emitir el paciente es radiación gamma, convirtiéndose el paciente en la fuente y siendo la radiación gamma la radiación primaria. Esto con respecto a la radiación primaria producida por
partículas. Y ya estamos viendo también cómo se produce la radiación secundaria, pues por partículas. Vayamos a los fotones. Recordemos que fotones es rayos X y rayos gamma. Cuando tengo un fotón que incide sobre un átomo y golpea o choca con un electrón, bueno, decimos choca con un electrón, y le entrega algo de energía, ese electrón adquiere la energía suficiente para salirse de ese orbital. Y tengo un electrón libre y me deja un átomo ionizado y tengo aquí una carga eléctrica libre que se me convierte en otra partícula radiactiva también, que me puede producir ionizaciones en los átomos siguientes. Además tengo lo que me queda del fotón, ya sea rayos X o rayos gamma, lo que me queda de ese fotón, ahora con menos energía, moviéndose en otra dirección. Entonces, aquí el haz primario, la radiación primaria, es el fotón incidente. O sea, ese rayo X que viene del tubo de la máquina, o los rayos gamma que provienen del paciente, o los rayos gamma que provienen del isótopo radiactivo, en gammagrafía industrial o incluso en radioterapia también. Tenemos radiación gamma de fuentes encapsuladas, por ejemplo, para procedimientos de braquiterapia. Entonces la radiación primaria es ese fotón que viene, el fotón que viene de la fuente hacia la materia o hacia el paciente. Y allí, en esa interacción con la materia, y recordemos que el paciente es materia también, el ser humano es materia también, pues se producen electrones libres y tengo un fotón con menos energía que la inicial, pero que tiene la suficiente energía para producirme más adelante otro efecto fotoeléctrico, o, perdón, otro efecto Compton o un efecto fotoeléctrico, que de igual manera me va a generar un electrón libre. Y si ese electrón libre es de los orbitales internos, pues se va a producir el salto o el desplazamiento en forma de cascada de los orbitales externos hacia el orbital interno donde quedó la vacancia, produciendo rayos X, secundarios también en el medio. Entonces aquí en esta interacción tenemos que tengo el fotón primario, ¿cierto? La radiación primaria que es el fotón, me arranca un electrón. Y si llegase a arrancar un electrón en un orbital externo, en un orbital interno, por ejemplo, se me originarían cascadas que me producirían rayos X secundarios. Entonces, esto que tengo aquí ya es radiación secundaria. Esto es radiación dispersa. Es el mismo fotón, pero que se me ha dispersado ahora. Se dispersó, cambió su trayectoria. Pero ambos me van a originar subsecuentes ionizaciones, por lo tanto me van a seguir produciendo pues rayos X en su recorrido, o me van a seguir produciendo más electrones libres en su interacción con otros átomos. Porque este electrón puede ser frenado y me produce un rayo X. O este electrón puede ser desviado por un núcleo atómico y me produce rayo X. O este electrón puede chocar con otro electrón y la colisión me va a producir un electrón libre. Y este electrón puede originarme rayos X también en su recorrido. O puede producirme más electrones libres. Entonces, si ven cómo a partir del haz primario, de la radiación primaria, ella al interactuar con el medio me genera radiación secundaria. Y esto ocurre también en el interior del paciente. En el interior del paciente con mayor razón, en el interior del individuo con mayor razón que en el aire, porque el individuo, la persona es más densa. Es más densa. Por eso cuando hablamos en clínica nos preguntan, pero ¿hasta dónde llega la radiación secundaria, la radiación que se produce? Porque es que el fabricante me dijo que eso a 1 metro ya no había nada. Y uno le dice, bueno, eso depende. Depende de la técnica que empleen y del paciente. Entonces uno hace, por ejemplo, un disparo de un equipo de fluoroscopía sin ningún medio dispersor. El equipo irradia y la radiación dispersa es mínima o casi nula a 1 o a 2 metros de distancia. Pero si yo empiezo a meterle un medio dispersor, por ejemplo agua, y
meto un balde en el recorrido y le pongo 20 centímetros de agua e irradio, ya la radiación dispersa puede alcanzar 3, 4 metros. Si yo lleno más agua, le pongo unos 40 centímetros de agua, la radiación dispersa va a ser muchísimo más grande, porque hay más elemento, más medio con el cual interactuar, por lo tanto se va a producir mayor radiación dispersa. Además, el equipo, por la forma de trabajar, que es control automático de la intensidad o control automático del brillo, entonces al censar que hay mayor espesor de un material que debe atravesar, pues sube las técnicas, aumenta la energía del equipo. Por lo tanto, aumenta la energía de la de radiación y aumenta incluso la cantidad de fotones, aumentando el miliamperaje. Por lo tanto, me va a producir mayor radiación dispersa o radiación secundaria. En el efecto fotoeléctrico, pues tengo el fotón inicial que va a interactuar, generalmente interactúa con los electrones internos y ese electrón sale. Pero ojo, aquí me queda una vacante. Este electrón ya no va aquí. Aquí me queda un hueco. Entonces, estos electrones de los orbitales externos son los que van a saltar para cubrir la vacancia en este orbital. Puede ser este o puede ser este el que salte. Bien. Cuando eso ocurre, cualquiera que sea, me va a producir rayos X. Si es este el que salta, pues también me va a producir rayos X. Y este electrón va a hacer lo mismo que vimos en la diapositiva anterior. Este electrón, pues también va a interactuar con otros átomos, me va a producir electrones libres nuevamente. Va a interactuar con otros electrones y va a ser frenado y me va a producir rayos X. ¿Cierto? O va a ser desviado, va a ser frenado por atracción colombiana con el núcleo y me va a producir también rayos X, en fin. Y estas partículas que se producen aquí me va a generar nuevas ionizaciones y me va a producir nuevas partículas. Lo mismo estos fotones que se me originan aquí me pueden producir nuevas partículas y nuevas formas de radiación. Nuevas formas de radiación, o sea, nueva radiación secundaria. Entonces aquí la radiación primaria es el haz de rayo X que viene acá o el haz de rayo gamma, o sea, el fotón que viene, esa es la radiación primaria. Y la radiación secundaria es la que se produce a partir de la interacción. A partir de la interacción que ocurre de este fotón con el electrón al que le entregó su energía. A partir de allí se empiezan a producir otra serie de ionizaciones, otros efectos que me va a producir más radiación en el medio y que no va a estar enfocado en una dirección, sino que va a estar enfocado va a ir en distintas direcciones y eso es lo que conocemos como radiación secundaria o radiación dispersa. Llegado a este punto de repaso de las interacciones, entonces podemos empezar a mirar lo siguiente. ¿Cuál es la radiación primaria o qué consideramos como radiación primaria? Si yo tengo un isótopo, una fuente que no está colimada, la radiación se va a producir en forma radial. ¿Listo? Se va a producir en forma radial. O sea, a partir de aquí, a partir de esta fuente, la radiación se va a propagar en todas las direcciones. Aquí, vista en dos planos, pues lo vemos así, ¿cierto? Pero la radiación se propaga, o sea, es como, son ondas que se van originando y se van desplazando hacia el exterior, se va moviendo. Pero como nosotros no vivimos en un mundo bidimensional, sino que nuestro mundo es tridimensional, pues la radiación que se propaga prácticamente es una esfera. Así que para una fuente no colimada, o sea, para un isótopo radiactivo que yo tengo expuesto, ya sea un vial que voy a
un vial de un radiofármaco en medicina nuclear, que no lo tengo en su contenedor, o una pastilla de yodo para hacer una terapia, si no está dentro de su contenedor, o una fuente de braquiterapia que sale del equipo, sale del contenedor, o una fuente de gammagrafía industrial que la saco de su contenedor y la guaya ya y queda expuesta al aire libre. Entonces, la dispersión o la radiación primaria que se produce es una esfera. Podemos decir prácticamente que es una esfera. Se propaga en todas las direcciones. Si yo colimo la fuente, o sea, si ese isótopo radiactivo lo pongo en un colimador, o si es un equipo de rayos X, pues yo lo que tengo es un haz primario, un haz dirigido, que va a tener la forma de cono. Esto es típico en un rayo X. O en la fuente de iridio que yo uso para hacer gammagrafía industrial. Después de su recorrido, al final del recorrido, la fuente termina siendo ubicada dentro de un colimador y lo que yo voy a tener es un haz de radiación dirigido en un sentido. Ese es el haz primario. Esta es la radiación primaria cuando la fuente es colimada. Cuando la fuente no es colimada, la radiación primaria se propaga en forma radial, por lo tanto se propaga en forma de esfera. Bien. En ese recorrido, durante el recorrido del haz primario, durante el recorrido de la radiación primaria, pues la radiación va a interactuar con los átomos del aire, con los átomos del medio con el que se va encontrando, y entonces me va a producir la radiación secundaria. En una fuente no colimada, la radiación secundaria no es muy significativa. Aquí podríamos decir, bueno, o sea, aquí tengo un punto mayor de radiación secundaria, si se encontró con algún elemento más pesado, entonces me produjo más ionizaciones, pero finalmente la esfera de la radiación primaria va a terminar cubriendo esa radiación secundaria. Por lo tanto, en una fuente no colimada, la radiación secundaria es insignificante comparada con la propagación de la radiación primaria en forma radial. Pero cuando yo hablo de una fuente colimada, y esa fuente colimada, pues vamos a delimitarla en este espacio. Tengo aquí un cuadrado, ¿cierto? Y aquí yo tengo el blanco con el que va a interactuar la radiación. Digamos, hagamos el dibujito. Supongamos que aquí está el blanco. Con esto va a interactuar la radiación. En su recorrido, el haz primario pues me va a producir radiación en estas direcciones durante todo el recorrido. Claro que esa radiación, bueno, no solamente hacia los lados que yo estoy dibujando, también salen aquí de frente, también se va propagando casi que en forma, también en forma de ondas, en forma de esfera, ¿cierto? La radiación se va propagando, la radiación secundaria se va produciendo allí. Cuando interactúa con el blanco, con el medio, aquí la radiación secundaria es muchísimo más grande que con el aire de su recorrido. Ya lo explicamos, ¿cierto? Porque aquí en este recorrido de aire hay menos densidad, hay menos átomos que en el medio o en el blanco con el que hacia donde se está dirigiendo ese haz, que puede ser un perfil de producción siderúrgica, un, un oleoducto, una soldadura, o puede ser un paciente. Aquí, como el blanco es más denso, la radiación secundaria es muchísimo más grande porque hay mayor interacción entre los fotones del haz primario con el medio. Y me va a producir, pues, una radiación secundaria que va a inundar o va a llenarme todo el resto de espacio que está alrededor y que es de menor intensidad que la radiación primaria. Esto que vemos aquí, eso también ocurre
en el paciente. Yo puedo dirigir un haz hacia un paciente, un haz de rayo X o un haz de rayos gamma, y al interior del paciente también se va a producir dispersión. Y por más, por ejemplo, aquí, por más que yo ponga un chaleco plomado aquí, de aquí para abajo, ese chaleco plomado solamente protegerá de la radiación secundaria producida en el aire, pero no va a producir, no va a proteger contra la radiación secundaria que se produce dentro del paciente que se va a desplazar en él. Este cambio de colores que puse aquí de azul oscuro a azul claro, pues es como para indicar que a medida que se aleja, a medida que me alejo del blanco, del área de interés, pues la radiación va perdiendo, la radiación secundaria va perdiendo intensidad. De tal manera que ya a unos cuantos centímetros de allí, pues la radiación es relativamente pequeña. Pero en el interior del paciente hay también una dispersión. Hay una dispersión. Por esta razón, la AAPM, la Asociación Americana de Física Médica, y otras asociaciones internacionales, pues dicen que para qué le ponemos elementos de protección al paciente si la radiación secundaria que se produce dentro del paciente es muchísimo más intensa que la radiación secundaria producida durante el recorrido del haz hacia el paciente. Es insignificante esa radiación comparada con la radiación que se va a originar dentro, en el interior del paciente. Bien. Pero al interior del paciente también hay radiación secundaria. Entonces, llegado a este punto, pues espero que quede más claro cuál es la radiación primaria y cuál es la radiación secundaria. Entonces, recordemos, la radiación primaria es la que se origina durante el recorrido del haz. La que se origina durante el recorrido de la radiación. Que en una fuente, en un isótopo que no esté colimado, pues la radiación secundaria es insignificante comparada con la propagación de la radiación primaria. Pero en una fuente colimada, la radiación secundaria sí es más significativa, pues, o sea, ahí puede ocupar todo el espacio donde está el equipo emisor o la fuente emisora, por las diferentes interacciones que hay entre ese fotón y los átomos del medio en el que se está propagando y el blanco sobre el cual hacia el cual estemos nosotros dirigiendo ese haz primario. Entonces, por efectos Compton, por efecto fotoeléctrico, por colisiones elásticas, inelásticas y colisiones radiactivas, pues tenemos una radiación secundaria que va en direcciones distintas, hacia el lugar hacia donde yo estoy apuntando el haz primario, la radiación primaria. Cualquier pregunta que tengan, pues pueden hacerla al número del administrador del chat del grupo y o pueden hacer sus preguntas aquí, pueden escribirlas aquí en el canal de YouTube y queremos ya darle final a esta capacitación. Agradecemos nuevamente por su asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad.